Hola, en el día de hoy estaremos hablando sobre la artritis reumatoide. Artritis reumatoidea. Concepto. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, predominantemente articular, que afecta sobre todo las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, de forma simétrica. Su curso es variable. La artritis reumatoide afecta alrededor del 1% de la población. Puede presentarse a cualquier edad, aunque su máxima incidencia se sitúa entre los 40 y 60 años. Predomina en la mujer en una proporción de 3:1 en relación con el varón. Manifestaciones clínicas. En la evolución anatomoclínica se distinguen 3 periodos: de comienzo, de estado y de secuelas. No hay una separación neta entre ellos, más bien se superponen y se pasa de forma imperceptible de uno a otro. No todas las articulaciones se hallan necesariamente en el mismo período evolutivo. Período de comienzo. En la forma de inicio más frecuente, ya desde las primeras semanas, la artritis afecta varias articulaciones de manera simultánea o aditiva. Preferentemente las de las muñecas, manos, pies y rodillas, con tendencia a la simetría y evolución lentamente progresiva. En otros casos la enfermedad empieza siendo biarticular y simétrica o monoarticular, de forma que la artritis permanece aislada en una sola articulación durante semanas, meses o más de un año antes de que se generalice. Otras posibles formas de comienzo son la tenosinovitis, en especial de los flexores de los dedos. La localización en articulaciones de una sola extremidad o en las grandes articulaciones proximales. El reumatismo palindrómico. Las poliartralgias sin hinchazón articular evidente. Las manifestaciones viscerales como pleuritis o pericarditis. Y los nódulos subcutáneos. Período de estado. El período de estado se caracteriza por la plena afirmación de todas las características clínicas y radiológicas típicos de la enfermedad. Clínicamente, la sinovitis se manifiesta por dolor, tumefacción y disminución de la movilidad articular. El dolor varía desde una pequeña molestia hasta un dolor intenso y persistente. Se exacerba con la presión y la movilización. La tumefacción articular se desarrolla a expensas de la inflamación de las partes blandas y por la presencia de líquido intraarticular. Hay aumento de calor local, pero no enrojecimiento. La movilidad articular está disminuida, en parte por el dolor y en parte por la tensión intraarticular. La rigidez articular después de la inactividad es otro síntoma muy frecuente. Es característica la rigidez matutina, sensación de entumecimiento de las manos que se nota al despertarse por la mañana, y que puede durar más de una hora. Al cabo de algunos meses de evolución se aprecia atrofia en los músculos próximos a las articulaciones afectas. Las muñecas se afectan en casi todos los casos, también es casi constante la afección de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales de las manos, metatarsofalángicas y rodillas. Siguen por su frecuencia los tobillos, hombros, codos, caderas, temporomandibulares, esternoclaviculares y acromioclaviculares. Hay que destacar la escasa frecuencia de la afección de las interfalángicas distales de las manos, y de las interfalángicas de los dedos de los pies, excepto la del primer dedo. Otra característica fundamental es la simetría casi constante en las muñecas, y las pequeñas articulaciones de las manos y pies, aunque se afecten dedos o articulaciones en diferente situación. No es raro que en las caderas y rodillas la artritis sea unilateral. Período de secuelas. Las deformaciones articulares son consecuencia de la destrucción del cartílago y del hueso, hiperlaxitud o retracción de las formaciones cápsulo-ligamentosas, alteraciones tendinosas y contractura o atrofia musculares. Las deformaciones más características en la mano son: desviación cubital de los dedos, a menudo con subluxación palmar de las falanges proximales. Hiperextensión de las interfalángicas proximales, con flexión compensadora de las interfalángicas distales. Flexión de la interfalángica proximal y extensión de la distal. En el primer dedo, hiperextensión de la interfalángica y flexión de la metacarpofalángica. Las muñecas tienden a colocarse en flexión, con lo cual disminuye la capacidad de prensión, los codos en semiflexión y los hombros en aducción. En el pie la deformación más característica consiste en el hundimiento del antepié, ensanchamiento del metatarso, hallux valgus, subluxación plantar de la cabeza de los metatarsianos, dedos en martillo y con desviación lateral, de manera que a veces el primero se sitúa por encima o por debajo del segundo.
En la rodilla, la deformación más frecuente es la actitud en flexión. En las grandes destrucciones puede haber actitud en varo en valgo e inestabilidad lateral. En la cadera puede haber una actitud fija en flexión y rotación externa que es muy invalidante. La afección de las articulaciones temporomandibulares puede limitar la abertura de la boca. La columna cervical es el único segmento vertebral que se afecta en la artritis reumatoide. La sinovitis y la espondilitis son las alteraciones básicas que producen destrucciones en las articulaciones, huesos y ligamentos, en cualquier localización. También son frecuentes las subluxaciones en otros segmentos vertebrales cervicales, la artritis interapofisaria y la espondilitis. Todas estas alteraciones pueden ser asintomáticas, pero es frecuente que se manifiesten por dolor cervical y limitación de la movilidad. Las manifestaciones neurológicas son poco frecuentes, aunque en algún caso son graves, sobre todo la mielopatía, y pueden ser causa de muerte. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son de gran ayuda para determinar con precisión la alteración anatómica. La artritis reumatoide es una enfermedad predominantemente articular, pero en cualquier momento de su evolución pueden aparecer manifestaciones extraarticulares. Nódulos reumatoides. Se hallan en alrededor del 20% de los enfermos, casi exclusivamente en aquellos con factor reumatoide positivo. Los nódulos pueden desaparecer espontáneamente o con el tratamiento. Su consistencia es firme, pueden ser móviles sobre planos profundos o estar adheridos al periósteo o a los tendones. Son indoloros, pero cuando están en una zona sometida a presión o traumatismo continuado, como en la planta de los pies, pueden ser dolorosos y es necesario extirparlos. Vasculitis. En la artritis reumatoide pueden aparecer diversos tipos de vasculitis. La variedad de mayor trascendencia es la vasculitis necrosante. Se asocia a títulos altos de factor reumatoide, IgME-IgG y disminución del complemento sérico. Dada su difusión, las manifestaciones isquémicas pueden localizarse en órganos muy diversos. Manifestaciones pleuropulmonares. Son raras y se observan sobre todo en los varones. Incluyen pleuritis, fibrosis intersticial, bronquiolitis obliterante, nódulos pleuropulmonares e hipertensión pulmonar. Alteraciones cardíacas. En las necropsias, las alteraciones cardíacas son frecuentes, pero solo en una pequeña proporción de casos originan manifestaciones clínicas. Con el ecocardiograma se detectan derrames pericárdicos en casi la mitad de los enfermos hospitalizados, pero la pericarditis con manifestaciones clínicas o con expresión radiológica o electrocardiográfica es rara. Manifestaciones neurológicas. Pueden tener tres orígenes. Polineuropatía o mononeuritis múltiple relacionada con la vasculitis. Compresión de nervios periféricos que están situados cerca de una sinovial engrosada, y manifestaciones derivadas de las alteraciones cervicales. La polineuropatía se debe a isquemia por inflamación obliterante de los vasa nervorum. Manifestaciones oculares. En el ojo las principales manifestaciones son la episcleritis y la escleritis. Alteraciones laríngeas. La artritis cricoaritenoide suele ser clínicamente latente, y raras veces se manifiesta por sensación de cuerpo extraño en la garganta al hablar, ronquera, dolor en laringe y, en casos excepcionales, por síntomas obstructivos. Complicaciones. Entre las complicaciones de la artritis reumatoide destacan las infecciones, la amiloidosis y la osteoporosis. Diagnóstico. Con la finalidad de dar uniformidad a los estudios que se realizan en esta enfermedad, se han establecido los siguientes criterios de diagnóstico. Rigidez matutina articular de al menos una hora de duración antes de su mejoría máxima. Artritis de 3 o más áreas articulares, al menos 3 de ellas tienen que presentar simultáneamente hinchazón de tejidos blandos o líquido sinovial, no solo crecimiento óseo. Las 14 posibles áreas articulares son las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Artritis de las articulaciones de las manos, manifestada por hinchazón en al menos una de las siguientes áreas articulares, muñeca, metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. Artritis simétrica, con afección simultánea de las mismas áreas articulares en ambos lados del cuerpo. Nódulos reumatoides, subcutáneos, sobre prominencias óseas o en superficies extensoras o en regiones yuxtaarticulares.
Demostración de cantidades anormales de factor reumatoide sérico por cualquier método, que sea positivo en menos del 5% de los controles normales, y alteraciones típicas de artritis reumatoide en las radiografías posteroanteriores de las manos y de las muñecas, que pueden incluir erosiones o descalcificación ósea indiscutible localizada o más intensa junto a las articulaciones afectadas. La presencia única de alteraciones artrósicas no sirve como criterio. Se afirma que un enfermo tiene una artritis reumatoide si satisface al menos 4 de los 7 criterios. Los 4 primeros criterios deben estar presentes al menos durante 6 semanas. Evolución y pronóstico. La actividad inflamatoria de la artritis reumatoide puede evolucionar con exacerbaciones y remisiones, generalmente parciales. Con el paso de los años tiende a estabilizarse. En un enfermo concreto no es posible hacer un pronóstico, pero la artritis reumatoide, en general, es más grave cuando hay manifestaciones extraarticulares, factor reumatoide positivo y erosiones articulares tempranas. El comienzo agudo con fiebre y las remisiones periódicas implican un mejor pronóstico. En algunos enfermos la artritis reumatoide remite, ello suele suceder en el curso del primer año. Durante el embarazo se observa una remisión, a veces total de la actividad. La mejoría se inicia ya en el primer trimestre, pero el efecto es más evidente en el tercero. Después del parto se produce una recaída, a veces brusca, variando el plazo desde algunos días hasta varios meses. Es frecuente, por otra parte, que la enfermedad se inicie poco tiempo después de un parto. Se ha reconocido un subgrupo de pacientes entre los que la enfermedad se inicia después de los 60 años, que se caracterizan por cifras muy altas de VSG, por un comienzo similar al de la polimialgia reumática, con buena evolución y respuesta espectacular a los glucocorticoides. Aunque los enfermos con artritis reumatoide pueden llegar a una edad avanzada, en conjunto la esperanza de vida se acorta en comparación con la de la población general. Etiopatogenia. Se considera que la artritis reumatoide es el resultado de la interacción de un antígeno desencadenante y una base genética predisponente. El antígeno provoca una respuesta inmune en el huésped, de la cual se deriva una reacción inflamatoria. La naturaleza del factor desencadenante es desconocida. A pesar de que se ha buscado con tenacidad la posible responsabilidad de un agente bacteriano o vírico, hasta el momento no hay ninguna prueba definitiva que confirme esta posibilidad. Existe una predisposición genética a padecer la enfermedad. Así lo indica la tendencia a la agregación familiar, la elevada concordancia para la artritis reumatoide en los gemelos monocigóticos, y la asociación significativa con algunos antígenos de histocompatibilidad. Espero que les haya sido de ayuda el video, y me gustaría verlos en el próximo. Un saludo.